Hola, ¿cómo les va? Bueno, les quería compartir una palabra. Voy a hacer una pequeña introducción. Después de que va a predicar va a ser Gusti. Y bueno, les voy a leer una palabrita que está en Isaías 55, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esta palabra me dio el Señor hace ya unos años, en el año 2002, cuando lo conocí. Yo me acuerdo, yo tenía 22 años y la verdad que estaba pasando por un momento de mi vida que no encontraba rumbo, no tenía esperanza. Sentía que la vida, o sea, ya está, no quería saber más nada con nada. Y leí esta palabra y me acordé de todo lo que mi mamá siempre me hablaba de Jesús. Ella era una mujer de Dios, siempre me hablaba de Jesús, de que necesitaba a Dios, todas esas cosas, pero yo no sentía que lo necesitaba y hacía mi vida como quería. Hasta que llegó un momento que me encontré vacía. Y realmente era como esta palabra, que estaba gastando mi vida, ¿no? O el dinero, lo que sea, para llenar mi corazón, pero no se llenaba con nada. Estaba vacío, no tenía esperanza. Y en ese momento me acordé de todo lo que me hablaron de Jesús, de que Jesús murió en la cruz, de que Jesús murió por mis pecados, que Él venció la muerte, que vino para darnos esperanza, para darnos buenas noticias, que había esperanza en Jesús. Y esa palabra era la que resonaba en mi cabeza, la esperanza, porque no tenía esperanza. Entonces lo que hice fue arrepentirme, arrodillarme y decirle: bueno, Dios, mirá, acá estoy. Si sos real, hacé algo en mi vida, que pueda ver que realmente existís, que estás vivo, que no es una leyenda, porque yo a Dios lo tenía como una religión, como algo para cumplir, como dejar cosas que a mí me gustaban. Y cuando me arrodillé me sentí sucia, sentí que estaba llena de pecado. Y antes por ahí las cosas que yo hacía no las veía como pecado, pero me di cuenta que lo que yo estaba sintiendo era: el pecado había destruido mi vida. ¿Y qué es el pecado? Es eso que te hace sentir triste, que te entristece, que te hace sentir triste con vos, con el otro, que vos haces sentir mal al otro. Eso es pecado. Ese pecado es el que te hace sentir mal con respecto a Dios, que sabés que te equivocaste. Porque hay mucha gente que por ahí vos le decís: vos tenés que arrepentirte, tenés que conocer a Jesús, y te dice: no, yo no hice nada malo, no jorobé a nadie. Pero ¿sabés qué? El pecado, vos sabés que ese es pecado. En tu corazón lo sabés. Cuando vas a dormir a la noche y no podés dormir, cuando la almohada sabe más de lo que puede saber otra persona y vos tratás de dormir y no podés, eso también es algo que te está torturando. Ese es el poder del diablo, que durante toda tu vida la trató de manejar como quiso. Pero ¿sabés qué? Hay buenas noticias. Jesús dice: a todos los sedientos venid. Si vos estás sediento, no sé si es la primera vez que venís acá, si vos en algún momento cuando estabas durmiendo no podías dormir y te la pasabas llorando, ¿sabés qué? Hay esperanza para vos. Para esas lágrimas hay esperanza. Esas lágrimas de la falta de perdón. Yo, por ejemplo, estaba muy enojada con mi papá, porque él siempre fue un papá ausente, porque él vivía haciendo con sus cosas, trabajo, lo que sea, pero nunca nos demostró amor. Y hoy en día, a través de esa cruz, a través de ese día, bendito día, que me recordé todo lo que me habían hablado de Jesús, de que Él era amor. Ahí realmente experimenté lo que es el amor de Dios, que no es una religión, que Jesús, cuando yo me encontraba ahí arrodillada, yo me sentía sucia,
Él vino, sentí literalmente que Él venía y me abrazaba, así toda yo sucia, y no le importó ensuciarse. Y cuando me abrazó, sentí esa paz y esa tranquilidad de saber que ya era perdonada. Que si vos te arrepentís y le pedís perdón a Jesús por tus pecados, por eso que hiciste mal, por eso que estás haciendo mal, por esas personas que lastimaste y que lo lastimaste a Él también, Jesús, hoy te quiero decir que Jesús es real, que Dios es real, que lo podés mirar en la creación, que lo podés mirar en el universo, lo podés mirar cada día, que podés mirar el sol, que no es una bomba, no es ninguna cosa de lo que te puedan llegar a decir. Jesús, Dios, es real. Y Él envió a lo más preciado, a Jesús mismo, que era Dios, para morir en esa cruz que para los romanos antes representaba maldición, pero para nosotros, los que conocimos a Jesús, presenta vida, presenta perdón, presenta amor, presenta eternidad. Esa cruz nos da la eternidad de saber que tenemos una vida eterna. Ahora, a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, nosotros podemos tener vida eterna, podemos tener libertad. Y en esta vida podemos tener perdón, podemos perdonar a esas personas que nos lastimaron, a esas personas que nos hirieron, y también podemos sentir el perdón de Dios a aquellas personas que nosotros lastimamos. Y que tenemos que dejar de revolcarnos en el pecado, por así decir. Deja de eso que te lastimó durante tanto tiempo y que te lastima, que lo dejes y que puedas experimentar esa cruz, ese perdón, que no lo lastimes más a Dios, porque Él ya no puede volver a morir por tus pecados en la cruz, ya lo hizo todo, lo dio todo por vos. Ahora nos toca a nosotros darlo todo por Él, entregarle nuestro corazón, no avergonzarnos de Él, poder salir y predicar las buenas noticias, no religión. Decirle, mira, Jesús puede cambiar tu vida, puede traer esperanza, puede traer salvación, y encima de todo te da una vida eterna, que no la merecemos, no merecemos nada de lo que Dios conquistó en esa cruz, pero gracias a su amor inagotable, porque Él es amor, Dios es amor, gracias a ese amor vos podés tener una vida nueva, podés empezar de cero. Basta, el pasado lo dejás atrás y pero dejalo atrás y empezá de cero con tu familia, empezá de cero, empezá a pedir perdón. Pedí perdón, recibí el perdón de Dios y seguí adelante. Me acuerdo que cuando pasó eso, yo en ese momento estaba viviendo en otro país, porque me fui a probar a otro país a ver si era eso lo que iba a cambiar mi vida, o sea, esa nueva vida que yo necesitaba. Ahí entendí que no, que era Jesús. Cuando salí de ahí, de ese baño, porque fue en el baño que le entregué mi corazón a Jesús, cuando salgo encuentro una Biblia toda rota, que estaba en esa casa que ni siquiera era mía, y le dije, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué tengo que hacer? Le dije a Dios. Y justo abro un pasaje donde decía, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre. Entonces yo dije, wow, tengo que ir y tengo que contar lo que Jesús hizo por mí. Tengo que contarles a todos. Y bueno, de eso se trata un poco de lo que les va a contar Gusti, cómo viene después. Pero les quiero contar que también, a raíz de que yo pude volver a mi país, ¿no? Vine con toda la fe, sabiendo que Dios era real. Le contaba a mi mamá, no lo podía creer, pensaba que en algún momento, o sea, era que iba a pasar eso, ¿no? Que era algo emocional. Desde ese día nunca más me aparté. A pesar de que tuve pruebas en mi vida, pero entendía que no se trataba de mí, se trataba de Él, de Jesús, se trata de lo que Él hizo en la cruz por mí, no se trata de que si pueda darme un buen trabajo, si pueda, no sé, cumplirme ese milagro que yo necesito. Después por amor Él te lo puede dar, pero no se trata de nosotros, se trata de Jesús. No vengas a la iglesia esperando a que Dios, no sé, te cumpla, Dios lo puede hacer, ¿no? Pero no vengas esperando, no quiero decir algo pero no, o sea, que puedas entender que va más allá de vos. Es Jesús, es la sangre que Él derramó en esa cruz. Es lo que decía Sergito, cada gota de su sangre que fue dado
todo, Él lo dio todo en la cruz. Así que bueno, te invito y bueno, les quiero comentar que mi papá, a raíz de muchas cosas que pasaron, él ahora lo vuelve loco a mi hermano para que lo lleve a la iglesia. Le dice, Pablo, tenés que, bueno, pude llegar acá a Argentina, le pedí perdón a mi papá, aunque yo sabía que él se había equivocado, pero yo también necesitaba pedirle perdón. Era algo más fuerte y dije, no, voy a ir, aunque estaba todo mal en este país, dije, voy a volver y si Dios quiere vuelvo de vuelta donde estoy acá, voy a volver porque Dios me va a dar la plata. Pero me vine con toda la fe de que necesitaba arreglar las cosas con mi papá. Y vine y lo pude abrazar y por primera vez en mi vida lo vi a mi papá llorar. Lloraba como un nene y lo abracé, le pedí perdón. Él no me pidió perdón, pero eso fue hermoso. Y eso es lo que Satanás me estaba robando. Eso quizás es lo que te está robando a vos o lo que puede estar robándole a alguien de tu familia. Y vos tenés la oportunidad de compartirle a Jesús así, sin religión, y que esa persona puede cambiar de muerte a vida. No hay adicción a las drogas, no hay la persona más desastrosa que haya hecho el pecado más horrible. O sea, Jesús lo dio todo y nosotros no somos quien para juzgar. Él vino a buscar a lo que estaba perdido. Y lo único que tenemos que hacer, si conocimos a Jesús, es compartirlo, que otro lo pueda conocer y no avergonzarnos de él. Y algo más le quería decir, que no me quiero olvidar, que bueno, que puedan compartir a Cristo, que Él ya lo dio todo por nosotros. Y bueno, los invito a que si después quieren puedan leer Isaías 55, que es hermoso, y que a mí me cambió la vida. Hola. ¿Está ahí? Bueno. ¿Vamos? No, mentira. Podríamos irnos, ¿no? Pero, bueno, para mí es una alegría siempre poder estar con los hermanos y poder compartir el Evangelio. Mucha responsabilidad, pero muy feliz. Estamos transitando, hoy es el último domingo de la serie que se llamaba Jesús, la victoria. Muy bien, yo lo sabía, quería saber si estaban atentos. Este sector está atento. Así que, ¿y qué empieza? A ver, el próximo fin de semana, la próxima semana. Dios te bendiga. Bien. Pero hoy terminamos y el título que le pusimos al mensaje es Jesús, el victorioso de los barrios. Jesús, el victorioso de los barrios. Yo creo que Dios está haciendo algo que todavía es como que no tomamos dimensión de lo que Dios ya está haciendo en Herli. No sé si alguno puede palpar, ¿lo pueden palpar? Que Dios sí está empezando a hacer algo, está moviendo las aguas. Se puede notar, por ahí no tenemos toda esa dimensión, pero creo que el Señor está haciendo algo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 25. De paso voy a meter un chivo. Mañana, no sé si lo pasaron los anuncios, hay reunión de familia. Nosotros abrimos un nuevo espacio con respecto a adicciones, no solamente los viernes, que es para los chicos o las chicas que están atravesando ese proceso, sino también ahora para las familias. Así que si vos sos padre, madre, hermano, primo, que está viendo que tenés algún pariente, familiar que está atravesando el problema de las adicciones, bueno, este espacio es para vos, este espacio se abrió para vos, así que sería buenísimo que vengas. La semana pasada lo inauguramos y fue extraordinario, y sé que el Señor va a hacer algo glorioso. ¿A qué hora es mañana? Perdón. Por eso, mañana no, muy bien, bien. El 8, ¿a qué hora es el horario? ¿Cómo? 19:30 horas. Así que si hay alguien acá, una familia que está atravesando con algún familiar este problema, Lore levanta la mano. Está Lore, hablen con ella y bueno, les voy a explicar un poquito más. Listo. Hechos 8:25. Dice así: y ellos,
después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra de Dios, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Este versículo lo habrás leído y lo pasaste porque si no, esto no tiene nada sustancioso, digamos, lo habrás leído y dicho, ¿qué puedo sacar de este versículo? ¿No es cierto? A veces nos topamos con Juan 3:16 o algún Isaías 55 que compartía Ruti y decís, wow, esto es impresionante. Ahora vos lees esto y parece como que no dice nada. Contexto, los discípulos Pedro y Juan salían de Jerusalén. Jerusalén era el cuartel de entrenamiento en ese momento. Salen de Jerusalén y van para una misión que tenían, a predicar las buenas nuevas. Cumplen el objetivo, vuelven al centro de entrenamiento a volver a refrescar ideas, a compartir lo que había pasado. Pero antes de volver a Jerusalén, ¿qué hacen? Van a las aldeas de Samaria. Y es interesante esto porque, fíjense que esto es extraordinario. Estuve buscando versiones sobre las aldeas y muchos hablan de tierras, algunas versiones, otras versiones hablan de mucho pueblo, pero vamos a contextualizarlo un poco en el día de hoy y podemos decir que esas aldeas son barrios. ¿Qué les parece? No es un sector, antes era un sector rural, hoy vamos a contextualizarlo barrios, algún villas, puede ser. Entonces Jesús dice que los apóstoles volvían, pero antes de ir a la ciudad, a la gran ciudad, prefirieron pasar por los barrios o muchos pueblos. Podríamos decir, seguimos contextualizando, no me miren mal, parece un hereje, no. Muchos fueron a Gerli y de Gerli empezaron a pasar por muchas ciudades. ¿Podemos hacerlo así, sí o no? Sí. Entonces ellos volvían para la gran ciudad, Jerusalén, y dijeron, primero vamos a pasar por Gerli, por los barrios, porque tenemos que predicar el Evangelio. Eso es muy significativo, porque cuando uno tiene un gran mensaje, lo tiene que dar en una gran ciudad. Por lo menos ese es el pensamiento reinante. Si vos tenés un gran mensaje, no vas a ir al barrio, Santo Domingo a dar un gran mensaje. Vos vas a ir a la ciudad, al punto, al núcleo. Sin embargo, estos discípulos decidieron ir a los barrios a llevar un gran mensaje. Y esto es muy revelador, porque ¿saben qué? Yo creo que en este tiempo el Señor quiere utilizar los barrios para llevar el gran mensaje del Evangelio. Así que estas personas decidieron hacer lo contrario. Cuando yo vine, yo lo tengo que contar, cuando yo vine por primera vez a la iglesia, fui creo que sí, era el primero o el segundo retiro. Yo no conocía a nadie, obviamente, me senté en el fondo de un micro y me acuerdo que estaban los chicos que no se habían casado, estaba Meli, estaba con el hermano, con Ezequiel, y otros chicos con un charanguito, no sé, que era una guitarrita chiquitita, no sé cómo se llama, y cantaban una canción que la cantaban todo el viaje y me quedó en la cabeza y tenía las ganas de decir, chicos, cambiemos el repertorio, y era El Reino del Revés, es lo único que me acuerdo de la canción. No sé, creo que es un grupo de rock cristiano que canta, ¿cómo? Corto Plazo. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que el Señor, el reino de Dios es el reino del revés. Porque nosotros siempre tenemos que empezar por la ciudad y dice, vamos a empezar por el barrio, no vamos a empezar por las grandes ciudades. Entonces, a mí me gustaría que veamos dos cosas. Uno, predicó algo Ruti, que es la predicación del mensaje en sí, y el otro es el lugar. Por eso es sustancioso este versículo, por el lugar donde se desencadena todo. Ruti ya lo dijo todo, pero una de las cosas que me llama la atención o nos gusta de vida nueva, es que es una iglesia que siempre te está empujando para que salgas a predicar, te está empujando para que salgas a compartir el Evangelio a los diferentes barrios. ¿Y notaron algo que es interesante? ¿Cuánta gente conoce de Dios? ¿O no? ¿Les tocó hablar con gente? La gran mayoría, y yo escuché, yo iba, estoy apartada, es sorprendente. Pero más sorprendente es que hay mucha gente que no conoce del Señor. O sea, ¿qué pasa en Oriente? Bueno, está prohibido, ¿no es cierto? Ahora, siglo XXI, acá en Occidente, que hay gente que no tiene ni idea quién es Jesús, es una llamada de atención para nosotros como iglesia. Entonces, me parece extraordinario que los discípulos, en vez de ir a la ciudad, decidieron
pasar por Samaria. ¿A qué? A contar las buenas noticias de lo que el Señor estaba haciendo. Por eso me parece muy impresionante que podamos tener en mente la perspectiva de la inversión, de la teología de la inversión, le puse yo, o del reino del revés, de que hablaba los chicos de corto plazo. Entonces, me parece que es extraordinario, porque vamos a hacer un poco, pensar un poco entre nosotros, saquémonos el chip evangélico y pensemos nosotros cómo tendría que haber venido Jesús a la tierra, o cómo la gente hoy piensa que tendría que venir Jesús a la tierra. Creo que lo tamizamos todos por Marvel, me encanta a mí, los Vengadores, el Hombre Araña, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que Jesús te tendría que abrir las nubes y aparecer no con una túnica, sino con una capa, ¿no? Super Jesús acá, y las trompetas, los ángeles, vino Jesús. Sin embargo, no fue así. Nació como un bebé vulnerable, como cualquier bebé, ni siquiera tenía lugar para nacer, porque dice que no había lugar en el mesón. Así que nació de esa manera. El pensamiento moderno es, Jesús ya tenía que haber nacido como un hombre, ¿no? Formado, así musculoso como yo, y ya, ¿no es cierto? Ahí viene el Salvador, no sé de qué se ríen, ahí viene el Salvador del mundo. Sin embargo, no, nació en un barrio, en una aldea, en el barrio de Belén, nació el Señor. Y también es llamativo porque no solamente nació como cualquier bebé, sino que también nació en la pobreza. Los relatos nos dicen que cuando nació no tenían para ofrendar un cordero. Ofrendaron 2 palomas. Levítico capítulo 13 creo que habla de eso, de según el poder económico que tenían era lo que podían ofrendar. Así que veamos un poco eso. Nuestro pensamiento constantemente se contrapone con lo que el Señor dice. Observemos cómo Jesús iba creciendo, ¿no? ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿Qué era? Jesús era carpintero. ¿Cómo el Salvador va a ser un carpintero? Era carpintero, era un artesano que enseñaba la Escritura, y eso lo ponía loco a los fariseos porque decía, ¿dónde aprendió este muchacho si nunca estudió con nosotros? Sin embargo, él enseñaba y trabajó hasta los 30 años. El Salvador, el que la gente cree que tiene que... ¿Cuál es tu oficio? Salvador. No, él era carpintero. Es interesante. Y al iniciar su ministerio, cuando él viene a salvar a la humanidad, ¿cómo pensamos que lo iba a hacer? Bueno, seguramente tendría que haber salido de una escuela filosófica o de una academia, o tendría que haber sido un militar exitoso. No, era un predicador, nada más. Predicador sencillo, humilde, que lo único que hacía era hablar de las cosas de Dios, que no lo entendía ni su familia y aún sus discípulos en algunos momentos. Ese es el Señor. Y fijémonos también su arresto, él forzó su arresto, los agarró a palos, él no abrió su boca en el arresto, no abrió su boca ante Poncio Pilato y murió crucificado sin abrir su boca. Y lo más extraordinario es que cuando pensamos de ese Salvador que tiene que venir con esa figura, él nació en la pobreza, en medio de gente común y corriente, y muere al lado de 2 ladrones. Ese es el misterio del Evangelio. Ahora, cuando él inicia, con respecto a su nacimiento, también es glorioso porque él nace y si nace el libertador, los primeros que tienen que estar ahí son los senadores de Roma, del Imperio Romano, tienen que estar los intelectuales y los filósofos de la época. ¿Qué había en esa noche? Pastores que cuidaban el rebaño. Antes el tema de ser pastor no era respetado, bueno, no sé ahora tampoco, pero digo, antes era despreciado el trabajo de pastor, y sin embargo el ángel se le apareció a los pastores les dijo, para anunciar la venida del Mesías. También es interesante porque cuando él, en la medida que va creciendo, empieza a iniciar su ministerio, y cuando inicia su ministerio, él dice, bueno, necesito facilitadores y colaboradores al lado mío, así que necesito recorrer los lugares importantes para poder elegirlos, necesito ir a los lugares, universidades, gente donde está en el gobierno, pedirle senadores al Imperio Romano. ¿Hizo eso? No. Él eligió pescadores. ¿Cómo va a elegir pescadores para dar un tesoro tan importante que iba a cambiar el sentido de la humanidad? Sin embargo, elige pescadores. Bueno, ya está. Gente que estaba remedando las redes con los papás, decir, bueno, listo, elegí algunos, pero ahora elegí algo más importante. Mejor un recaudador de impuestos. Peor, porque ese oficio no le gustaba nada a los judíos porque eran funcionales al imperio
al imperio romano, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver constantemente que el Señor es en el reino del revés. Y eligió gente común y corriente. ¿Y saben lo que más me impacta esto? Es que así como eligió a esa gente común, hoy su obra la sigue continuando con gente común. Y Dios te eligió a vos. Dios te eligió tu barrio, tu familia, para que también puedas servirle. Y eso a mí me llena de ánimo, no sé a vos, pero a mí me llena de ánimo saber que el Señor está encariñado con los barrios. Porque por ahí empezó, por los barrios de acá, por Herli y por otros barrios. De esa manera empezó el Señor. Pero voy a darte otro ejemplo con respecto a esto. Porque el Señor ama tu barrio y no importa tu condición de si sos pobre o no, el Señor te ama. Fíjense esto. Juan el Bautista estaba encarcelado y estaba preocupado por la identidad de Jesús. Ahora, es raro que Juan, este mismo Juan, había dicho, con sus discípulos estaban ahí y vemos series también en donde pasa Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Lo vieron a eso? ¿Lo escucharon? ¿Qué pasó con Juan? ¿Se olvidó de leer la Biblia? ¿Qué es lo que pasó con Juan? Que encarcelado no reconoce a Jesús. O sea, yo lo paso por alto, pero es ser terrible estar encarcelado en esos tiempos sabiendo que tu muerte está golpeando tu puerta. La muerte está golpeando tu puerta. Entonces, en ese momento pierde visión Juan y le dice a sus discípulos, anda, pregúntenle si este era el que había de venir. Y escuchen la respuesta de Jesús. Id y hacer saber a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, escuchen esto, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Otra vez, y a los pobres, a la gente común, es anunciado el Evangelio. ¿Por qué lo dijo de esta manera tan enfática y concreta? Porque el Evangelio es diferente de cualquier producción humana que nosotros podamos hacer. El Evangelio es milagroso, el Evangelio transforma tu vida, el Evangelio es un tesoro que Dios depositó en tus manos. No sé si a alguno le gusta la filosofía, pero la filosofía no te va a ofrecer nada, absolutamente. De hecho, para aprender filosofía tendrías que tener algún conocimiento previo o nacer, digamos, gente de su familia que se haya rodeado de filosofía. Hay un libro, creo que es Pierre Bourdieu, que habla del sentido social del gusto. Él dice que, por ejemplo, si un muchacho va a un museo a ver pinturas, sin tener, digamos, sin saber, sin tener conocimiento del arte, y no va a entender absolutamente nada. Y si va un nene, chico, que haya tenido por su familia, haberse rozado con el arte, entonces dice que ese nene va a poder entender la pintura, porque las palabras de Bourdieu es, porque el nene puede decodificar el mensaje. Entonces, esto es exactamente igual. Si un filósofo, primero que no vendría acá a rebajarse porque tendría que hablar con sus pares, pero probablemente no entenderíamos nada, porque tampoco tiene un mensaje concreto para darnos. Y también pasaba con los fariseos tampoco querían compartir con los pobres o la gente común y corriente. No les interesaba ni a los filósofos ni a los fariseos. Pero ¿saben qué? Fíjense lo que dice en Marcos 12:37. Gran multitud del pueblo lo oía de buena gana a Jesús. Porque Jesús ama a los pobres, porque Jesús ama a los barrios. Ese es el Señor de los barrios. Y le encantaba al Señor pasar tiempo con la gente de los barrios. Le encantaba estar con ellos, los entendía. Y cuando nosotros vamos a Pablo, podemos ver también su forma de pensar con estas palabras. Dicen, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. El mundo desprecia lo vil. El mundo menosprecia a la gente de los barrios. Jesús dice, me sirve. Me sirve. Me sirve. Lo vil, lo más pecador, Jesús dice, me sirve. Lo menospreciado, lo que es considerado nada, Jesús dice, me sirve. Los adictos, los pobres, lo que dice Gustavo, yo no tengo solución, soy un desastre, no voy a cambiar. Dios dice, me sirve.
me sirve. Este es el reino del revés. Esa es la teología de la inversión. Dios mira a esos despreciados, a esos viles, a esos pobres, a esos ignorantes, y cuando el sistema dice no los quiero, Jesús dice me sirve para el reino. ¿Dónde están esos grandes personajes que nos enseñan a vivir? En las grandes universidades, obviamente, intelectuales que nos dicen para dónde para dónde va la vida. Jesús dice, tengo un tesoro tan grande que voy a empezar por los pobres. ¿Cómo puede ser? Vuelvo a decir, sacate el chip evangélico un poquito. Si a vos fueras un intermediario del gran mensaje de salvación, en serio, sean sinceros, si a vos te dieran, decir, esto cambia el destino de la humanidad, ¿a quién se lo darías? ¿A pescadores? ¿A gente común y corriente? Vamos. Irían a la UBA a buscar a los mejores sociólogos, intelectuales, pensadores para dar, tengo un gran mensaje para que ustedes los den. Jesús no pensó de esa manera. Él pensó en los pobres. Él pensó en la gente común y corriente. Otro punto importante es los lugares donde Jesús llevó a cabo siempre su obra. Dice, bueno, lo leímos anunciando el Evangelio en la aldea de los samaritanos, lo que estamos compartiendo, hicieron lo que vieron hacer a Jesús. ¿Dónde pasó tiempo Jesús? ¿Dónde pasó tiempo? ¿Alguna vez se preguntaron, qué hizo Jesús en su tiempo? Bueno, él se crió en Nazaret, un barrio, una aldea de Nazaret, un barrio. Jesús se crió en un barrio y ¿cómo pensamos que era el barrio de Nazaret? ¿Cómo era Nazaret? Muchos no sabemos, pero sí tenemos la palabra de Natanael, ¿se acuerdan? Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, muchas veces creo que el Evangelio hay que leerlo entre líneas, porque si Natanael dice de Nazaret podrá salir algo bueno, probablemente no había nada bueno en Nazaret. Entonces, me lo imagino a Nazaret un lugar oscuro, un lugar de barrio, oscuridad, donde podría haber adicciones, donde robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús se crió en Nazaret. Entonces él amaba el barrio, él entendía a la gente del barrio. Pero no solamente eso, sino que en la medida que fue creciendo Jesús, ¿dónde pasó su mayor tiempo? En Galilea. Y cuando digo Galilea, por ahí pasa por alto, pero para el tiempo de Jesús, hablar de Galilea era Galilea de los gentiles. O sea, ¿cómo puede ser que Jesús esté tomando mate con tortilla con gente de ese barrio? Jesús, vos sos el Mesías, tenés un gran mensaje, no lo des a esta gente, que esta gente no sirve, anda a la gran ciudad, anda a Jerusalén. Sin embargo, a él le gustaba compartir con la gente común y corriente. Y así Jesús utiliza el mismo método en sus discípulos. Ellos vuelven a Samaria, no iban a ignorar las aldeas porque habían aprendido de su maestro. Quiero decirte algo y me gustaría que puedas escuchar. Dios va a utilizar tu barrio como plataforma para cambiar el destino de muchas personas. No me escucharon. Dios va a utilizar tu barrio como plataforma para cambiar el destino de muchas personas. ¿Saben qué? ¿Cómo es conocido tu barrio hoy? ¿Cómo es conocido tu barrio? Lugar que corre mucha delincuencia, robos. ¿Cómo te gustaría que conozcan a tu barrio? Porque probablemente si hay mucha droga o lo que fuere, estaría bueno rescatarlo a los pibes de la calle. Y si hay barrios carenciados que no tienen para comer, estaría bueno mandar a hacer viandas o hacer una olla. O si hay gente que ignora, que es analfabeta, qué bueno que hay chicos acá que están dando apoyo y que pueden hacerlo en otros barrios, otros chicos, obviamente, otras personas. Y qué bueno que digan, mira, vos querés recuperar a alguien en este barrio, la gente no sé qué pasa, pero se está sanando. Acá ya no roban, no se están drogando. ¿Crees eso o no lo crees? Yo tengo un conocido, un pastor de zona oeste, y su testimonio me impacta. Cuando se estaba por egresar del seminario, contó que muchos le preguntaban, ¿a dónde vas a ir? Me voy a África, vos me voy a Asia, vos me voy a Europa. ¿Y vos a dónde vas a ir? A Rafael Castillo. Y tú lo miras, ¿cómo hace Rafael Castillo? Sin embargo, él dedica su vida en Rafael Castillo, abre las puertas de su casa para la gente. Hoy tiene granjas y granjas para chicos que en situación de calle, de adicciones, gente que tiene HIV. Es impresionante el trabajo que hace, los rescata y los hace trabajar. Y no le quisieron editar sus libros y abrió su propia editora de libros.
y vinieron, y la gente del gobierno viene y le da premio, porque no pueden entender cómo no se recuperan en Cedronar o en entes gubernamentales y se recuperan en ese lugar, en esas granjas. Entonces le dan premio, el tipo tira los premios, no le importa nada. Y vinieron antropólogos, escuchen, esto es impresionante, porque lo vi, lo conocí. Vinieron antropólogos de Alemania a ver qué es lo que pasaba en Adulán, y resulta que cuando vinieron se convirtieron y se quedaron trabajando acá, no fueron más a Alemania. ¿Y saben qué? Que los funcionarios de zona oeste, cuando tienen graves problemas con la delincuencia o con las drogas, dicen, mandalo a lo de Gaitén, que ahí no sé qué pasa, pero se recuperan todos. ¿Cómo te gustaría que se conozca tu barrio? Volvemos. Pregunta, ¿cómo llegó el Evangelio a Europa en primera instancia? ¿Cómo llegó? ¿Dónde pensamos que tendría que haber empezado el Evangelio en Europa? Roma. Roma era el lugar por excelencia, había conquistado diferentes países, había hecho caminos para poder comercializar. ¿Vieron ese dicho? Todos los caminos. Bueno, era al revés. Roma había hecho caminos. Y todos decimos que tiene que empezar por Roma el Evangelio. Y el reino del revés, de corto plazo, dice lo contrario. Dice, escuchen, esta historia es impresionante, se encuentra en Hechos 16, Pablo había llegado a un punto muerto en Troas, tras pensar en ir a ciertos lugares, bueno, voy a Asia, voy a Bitinia, y el Señor dijo, no. Y esa tarde Pablo dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no me está hablando? Yo que quería anunciar las buenas nuevas, y se va a dormir desconcertado. Esto no es un cuento, está en la Biblia, Hechos 16, se va a dormir Pablo desconcertado, y se le aparece un ángel. Tuvo una visión, un varón macedonio que le dijo, ven y ayúdanos. Y Pablo entendió que esa era una visión de parte de Dios, así que Pablo emprende su viaje porque entiende que tiene que ir a llevar el Evangelio al continente europeo, el continente de intelectual, el continente del gobierno, el continente de los pensadores, el gran continente, porque Europa siempre fue bueno antes y siempre es bueno ahora también. Entonces Pablo tenía que ir a Europa. Entonces, bueno, Pablo, perfecto, empecemos por Roma, centro neurálgico, hay que empezar por la gran ciudad. Y Pablo dice, no, sabes que Roma no tengo el sentir de Roma, así que bueno, vamos a Filipos. Bueno, no es Roma, pero es una gran ciudad, o sea, empecemos por Filipos. Y Pablo dice, no, tampoco Filipos. Y bueno, ¿y por dónde vamos a empezar? Entonces, Hechos 16, 11 dice lo siguiente, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y el día siguiente desembarcamos en Neápolis, de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso, o sea, estaba en la ciudad, pero el día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad, ya salimos de la gran ciudad y empezamos a ir por los barrios. Entonces nos alejamos de la gran ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. El Evangelio no empezó ni siquiera en la ciudad de Filipos, empezó en un barrio, en un río chiquitito. Ahí, en algo chiquitito, empezó a predicarse el Evangelio y se empezó a desparramar el aroma, el perfume por toda Europa. En un río, en el banco de la plaza, en el coto donde yo conocí al Señor, en un club, en una fundación, en el hospital, en la charla en la cola del banco. En esos lugares, Dios va a empezar su obra y se va a expandir por todo tu barrio. Lugares chicos, pero que están en el corazón de Dios. Y como Dios es algo extraordinario, fíjense con quién empezó el Evangelio en Europa. Porque si yo voy a hacer una campaña, Anacondia es el primer número que llamaría, y para explicar las Escrituras llamaría a los teólogos más importantes. Sin embargo, Pablo le predicó a mujeres. Y no es un hecho que hay que pasar por alto. Las mujeres eran menospreciadas antes, no se las tomaba en cuenta. Los hombres eran los que se les tomaban en cuenta. Sin embargo, Pablo, que algunos dicen que era machista, empezó a hablarle a mujeres. Y de las mujeres se expande el Evangelio en Europa. ¿No es maravilloso el Evangelio? ¿No es glorioso el Evangelio que tenemos? Yo no sé si leíste alguna vez la historia de avivamientos, pero los grandes avivamientos nunca empezaron en grandes ciudades. Nunca empezaron en grandes catedrales. Los grandes avivamientos empezaron en una calle Azusa, en un barrio que nunca lo hubiéramos conocido sino por ese avivamiento. Empezaron en Irlanda del Norte, 2 campesinos, 1859, ahí orando. Dios los visita y empezó el Evangelio. Ni con el GPS llegabas a ese lugar. Y ahí
pero ni siquiera el GPS lo conocía, pero Dios lo conocía. Dios conoce tu barrio. Y Dios quiere empezar así. Dios quiere derramarse en tu barrio. Por eso digo que tenemos que estar atentos, hermanos, en este tiempo al mover de Dios, porque Dios se está moviendo. Y Dios va a usar tu barrio como plataforma. Otra cosa, y voy terminando, para señalar, es que mientras el Señor se está moviendo, a la vez el Señor se mueve en nuestras vidas. Dios trabaja en nuestros corazones. Fíjense que interesante, porque estas personas, Pedro y Juan, van de Jerusalén, no van rajando a Jerusalén, sino que se estacionan en las aldeas de Samaria para predicar el Evangelio. Ahora, yo leo esto y decir, bueno, no tiene nada interesante con respecto a esto, pero hay un contexto muy bueno que se encuentra en Lucas capítulo 9, para que podamos tomar dimensión de lo que estaba pasando. Escuchen Lucas 9, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran preparativos para su llegada, pero los habitantes de la aldea no cedieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Mira qué lindos nenes los chicos. Entonces Jesús, volviéndose, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque el espíritu del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea, fíjense, otra vez, a otra aldea, no a la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio que ahora vamos después de Pentecostés a lo que estamos tratando en Hechos? Y resulta que Pedro estaba yendo con Juan y Juan dice para Peter, Pedrito, no vayamos a Jerusalén, vamos a los samaritanos, que ellos necesitan a Jesús, ellos son gente tan buena. No puede ser, ¿qué me perdí en el medio? Sí, acá yo estoy leyendo que decía que los quería matar a todos. Y cuando leemos el Evangelio y cuando leemos los relatos evangélicos, los evangelios, vemos a Pedro también, que linda mandarina, Pedrito, que también, o sea, tenía un carácter bastante bravo. Y Pedro dice, tenés razón, Juan, ¿cuánta gente que necesita de Jesús? ¿Qué pasó? Hubo una transformación. Porque mientras Dios está transformando el barrio y la ciudad de Herli, Dios está transformando nuestro corazón. Un cambio radical. La gente hoy no tiene un cambio radical. Lamentablemente la gente añade cosas a su vida. Y no el evangelio, religión, ¿no? Entonces, por ahí el domingo dice, mira, sí, después salimos, pero primero el domingo tengo 2 horitas para apartarme para ir a la iglesia. La semana, estas 2 horitas voy al grupo de vida, después seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pero nunca lo viven a Jesús. Y eso no es el evangelio. El evangelio es una transformación, un cambio radical en nuestras vidas, de lo que el Señor hace en nuestros corazones. Habían sido transformados por su maestro. Y como fueron transformados, lo que querían hacer era imitarlo. Entonces, donde vieron las pisadas de Jesús, ahí iban ellos. Vamos a predicarles, vamos a hablarles del Señor. Y la gente, como con Jesús, la gente también les oía de buena gana. Eso es cristianismo. Jesús no vino a darnos un ejemplo, una enseñanza moral. Jesús vino a transformar nuestras vidas y la vida de nuestros barrios. A eso vino Jesús. Por eso Dios te eligió a vos en esta mañana. Por eso estás en este lugar y no de casualidad. Por eso viniste, porque Dios te eligió para que vos seas la fuente, el intermediario, el embajador, para que tu barrio sea transformado. Pero yo soy un ignorante, yo no sé nada. Dios te eligió a vos. Dios depositó ese tesoro en tus manos para que tu barrio sea transformado. Me gustaría hacer un ejercicio práctico. Levanten la mano los barrios representados acá. ¿Qué barrios son? Barrio, tírenme el nombre de barrios. Villa Angélica, ¿qué más? Wilde, Monte Chingolo, Villa Modelo, Lanús Este, Sarandí, Lanús Oeste, Villa Caraza, picante acá, ¿eh? Villa Diamante, Flor, Santo Domingo, Chapito, amén. Barrios representados donde Dios se va a mover. Barrios representados, plataformas de avivamiento. ¿Pueden verlo de esa manera? Todos estos barrios acá representados que pertenecen a la ciudad de Herli, es donde Dios se va a mover. No, porque yo no sé nada. Dios depositó un tesoro en tu vida. Dios lo va a hacer. Dios va a irrumpir en tu vida. Y Dios va a transformar tu barrio. Amén.
Amén. Dios le interesa al barrio porque le interesa a las almas. Marcos dice que no quiere que ninguna alma se pierda. Por eso no importa tu condición, si tenés plata o no, si no sabes nada o si sabes mucho, a Dios le importa tu alma. Él ve almas. No va en detrimento de la ciudad, porque Él salva acá y salva en la ciudad, grandes ciudades. Estoy hablando que Dios te eligió a vos para salvar almas. Y Samaria, cuando estos fueron, no vieron a los samaritanos que le habían negado a Jesús, vieron almas que se estaban yendo al infierno sin Jesús. Por eso dijo, es necesario que pasemos por Samaria. Es necesario que pasemos por Villa Angélica. Es necesario que pasemos por Zapito. Es necesario que pasemos por la ciudad de Herli. Es necesario, porque de Herli se va a gestar algo hasta el fin de la tierra. Y el último punto que tengo para darte es que el Evangelio nos llega en este momento porque nos demuestra que todavía tenemos esperanza. Hay esperanza para nosotros. Ningún mensaje te va a dar vida como el Evangelio. No te pide que sepas muchas cosas, no te pide que sepas del nacimiento virginal, ni tengas Él dice, cree y serás salvo. Nada más que eso. Cree y serás salvo. Venid a mí todos los que estén trabajados, y yo los haré descansar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Se trata de eso, de creer en Jesús, de creer en Jesús que transforma vidas. No nos pide nada, solo que reconozcamos nuestra necesidad de Él, para que empiece a trabajar en nuestras vidas. Yo estoy tan agradecido por este Dios de la esperanza, hermanos. Estoy tan agradecido por un Dios que tiene comunión con los barrios y con la ciudad de Herli. Estoy tan agradecido que empiece por acá y no empiece por allá. Él podía empezar por profesionales, empezó por Herli. Él podía empezar por intelectuales, empezó por los barrios, empezó por acá. Acá, en el mover de Dios, acá está. Te hago una pregunta, ¿crees que el Señor puede transformar tu barrio? Va la segunda, ¿crees que el Señor va a usarte a vos para transformar tu barrio? Amén. Yo te animo que después aquellos hermanos que están representados en ciudades, hables con tu hermano, oren juntos por el barrio, tengan el barrio en su corazón. Esto es un entrenamiento, de acá salimos a transformar la ciudad. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Sí, vos sabés que te amamos. Gracias, Señor, porque no elegiste solamente al ignorante más ignorante, sino que elegiste al pecador más pecador. Vos le diste la apertura que vengan a tu reino. Porque el Evangelio es poder de Dios para todos los que crean. Y porque amás tanto a la gente que no te importó dar a tu Hijo para salvar nuestras almas. Señor, gracias porque hoy puedo ver la comunión que tenías con el barrio. Y hoy puedo ver que esa misma comunión la tenés con Herli, lugar en donde nos pusiste para llevar las buenas nuevas. Señor, te cae bien Herli. Te cae bien la comunión con la gente de Herli, Señor. Que podamos ver, que podamos tener esa perspectiva del reino del revés y poder empezar por donde tenemos que empezar, los barrios, la plaza de Bustamante, cuando vamos a jugar al fútbol los chicos, lugares que vos decís por acá, sí, acá Dios se quiere mover, acá vos querés transformar almas, acá querés mover barrios, acá querés que dejen de cesar cosas que están reinando. ¿Cómo queremos que se conozca nuestro barrio? Señor, te damos gracias y tomamos el desafío, Señor, de poder tener una mirada más periférica y ver que hay un barrio, Señor, que depende también de lo que hay en nosotros, de lo que depositaste en nosotros, este tesoro que cambia el destino de la humanidad. Y nos elegiste a nosotros, gente común y corriente, del vulgo, como se decía antes. Gracias, Señor, por tu amor a los barrios, gracias por tu amor a Herli. Y oro para que podamos tomar ese compromiso en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.
Todo este mes, como nos decía Agusti, estuvimos compartiendo acerca de que Jesús es nuestra victoria. Y quería mostrarles una imagen que compartí con algunos, que tiene que ver con la palabra que el Señor nos trajo en esta mañana. Esta semana el Señor me dio 2 regalos extraordinarios. El primero es este, quizás ustedes vean esta imagen, no les diga mucho, pero para mí fue una imagen fundamental. Es el amanecer del Señor sobre una ciudad. Y cuando Dios me mostró esta imagen, me mostró la ciudad de Herli. Y cada uno de los barrios y cada uno de los lugares. Y que Él, como decía Agusti, se estaba moviendo en esta ciudad. Y en qué forma Él quiere involucrarnos desde lo sencillo, pero desde la convicción justamente de que Dios nos llamó por ser sencillos, no por ser extraordinarios, sino por ser sencillos y por escuchar su voz y por estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide, a poder dejar que su gloria resplandezca sobre toda la ciudad. El Señor ya lo está haciendo, pero dice que tiene mucha gente en esta ciudad, tiene mucha gente en cada uno de los barrios que mencionó Gusti. Así que si vos estás acá en esta mañana y sos parte de lo que Dios está haciendo, queremos animarte a que salgas con la convicción. Después de haber, ¿se acuerdan? Estuvimos entrenándonos durante 3 meses hablando de entrenarnos para la victoria, pero ahora estamos declarando que Jesús es la victoria y que nos eligió a nosotros para ser parte de esa victoria. Victoria en cada uno de los barrios, victoria en cada una de las ciudades. Así que quisiera sumarme, vení Gusti, porque no me gusta predicar sobre el que predica, así que no estoy predicando. Estoy tomando el desafío que nos dejó Gusti. Y quisiera que en esta mañana podamos hacer ese desafío delante del Señor. Que podamos, delante del Señor, cada uno, como lo sienta libremente, y en el lugar donde está, no vamos a hacer ninguna otra cosa extraordinaria, pero en el lugar donde está pueda decir, Señor, yo sé que quizás soy de lo más, digamos, que no tengo palabras, que me cuesta, que tengo temor, que no tengo fuerzas o que me parece que no soy digno o digna o todo ese tipo de cosas, pero, Señor, en tu nombre voy a hacer lo que me pides y que dejes que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Así que si sentís eso en esta mañana de parte de Dios, no porque te lo estemos diciendo nosotros, sino por la palabra que Dios nos dio a través de Gusti en esta mañana, yo quiero invitarte a que allí donde estés, te pongas de pie delante del Señor y en esta hora vamos a orar. Para cerrar este mes en el que hemos declarado que Jesús es la victoria, en que Él va a estar yendo delante nuestro, porque su gloria ya está manifestándose sobre la ciudad. Su gloria ya está manifestándose en el barrio, en el lugar donde Él te puso. Pero ahora lo que quiere es justamente que nosotros seamos parte de ese mover. Que podamos estar atentos, como nos dijo Gusti, a las formas, a las personas con quien Dios está hablando en este tiempo. Y que podamos tener la convicción de que el solo hecho de que oremos con una persona, que escuchemos a una persona, que le compartamos una palabra a una persona va a ser poderoso en el Espíritu. Vamos a orar por esto. Gusti, nos guías. Bueno, Señor, gracias, Señor. Yo, más allá de todo, vos sos el que está viendo, Señor, todo esto. Vos estás viendo, Señor, cuántos hijos tuyos toman este desafío. Tus hijos están en tu corazón. Señor, por eso oramos, Señor, por este tiempo. Señor, y tomamos ese desafío, Señor. Te pedimos que podamos estar sensibles a tu espíritu, Señor, a lo que estás haciendo en Herli, representado acá en diferentes barrios. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, también quiero orar por aquellos, como decía el pastor Charlie, que dicen, no puedo, no me animo, no sé, nunca lo hice.
tengo miedo. Yo quiero decirte, como vemos en Nehemías, en este tiempo, que la mano de Dios está sobre tu vida. La mano de Dios está sobre tu familia. La mano de Dios está sobre tu barrio. Así que, Señor, en esta mañana tomamos ese desafío, Señor. Porque no queremos pararnos por el hecho solamente de que sintamos porque otro se paró pararnos. No, tenemos la convicción de decir, Señor, acá estoy. Muchas veces, Señor, me pregunto cuando vos decís, Emi, ¿dónde están? Hay tanto para recoger. Y, Señor, muchas veces me paré solamente para decirte, y sé que muchos hermanos están haciendo eso en esta mañana. Emi, aquí, Señor, acá estoy. No sé lo que querés hacer de mí, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, pero acá estoy. Y eso es muy importante. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Herli. Pero también te damos gracias por lo que vas a seguir haciendo en Herli. Y porque vamos a escuchar testimonios, Señor, de tu obrar poderoso en cada barrio de Herli acá representado. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te pedimos que esta idea, este anhelo y esta decisión, Señor, siempre esté trabajando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.